El camino al paraíso, capítulo 1. Todo iba como una seda. Mi conflicto con el mundo no solo se mantenía en un perfecto equilibrio, sino que me estaba permitiendo el lujo de sacarle partido, porque parecía que a un pequeño sector de la sociedad le interesaban mis exploraciones por los espacios invisibles. Un profesor casi anónimo de una universidad de provincias no podía esperar tanto. Por eso estaba allí, delante de algo más de 100 personas, hablando de las cosas que me interesaban y a cuyo estudio me había consagrado en los últimos 20 años. Me parecía fascinante comprobar la sed de contenidos espirituales de la sociedad. Cada uno de los que me escuchaban vivía sometido a un mundo material y materialista, en el que todo tiene un precio y en el que lo que no se puede pesar y de alguna manera medir carece de valor y en cierto sentido de existencia efectiva. Y sin embargo, el hombre necesita algo que queda más allá, más lejos, en otra dimensión. Por eso los fieles acudían aún a las iglesias y por eso también mi auditorio era nutrido y me escuchaba atentamente, aunque mi tema escapaba a lo que se puede medir, pesar o valorar. Mi tema era invisible, pertenecía a la imprecisa esfera de lo espiritual. Tomé un trago de agua y después volví a mirar a mi público. Todo iba como una seda. Con perseverancia y honestidad, sin un solo artificio. Después de muchos años había desarrollado un modesto prestigio como estudioso de la Divina Comedia. Disfrutaba hablando de ello y conocía también el tema, que ni siquiera necesitaba consultar notas. Hablaba con fluidez y soltura y los oyentes me seguían entregados. Todo iba bien excepto por el pequeño detalle perturbador de dos ojos que parecían buscar en mí algo más. ¿O era mi imaginación? Tratando de ahogar mi inquietud, me lancé a los últimos párrafos de mi conferencia. En la mitad de la vida hay un bosque oscuro, declaré con voz segura. Así comienza el texto, y esta es una de las conclusiones que yo he podido sacar de esta gran obra literaria, la Divina Comedia. Beatrice, la hermosa mujer que guía a Dante al mundo del más allá, es como una proyección de la mente del poeta semejante a la figura del ánima, tal como es explicada por Carl Jung, es decir, la imagen de la propia alma anidada en otra persona, en una mujer. Esta es una de las claves más sugerentes de la obra y en esto me propongo seguir trabajando en el futuro. Y más o menos esto es lo que quería contarles esta noche a todos ustedes. Siento haber abusado de su paciencia. Muchas gracias. El público rompió en aplausos y en cierta manera me sentí como un actor que ha abordado el papel. Porque yo no solo vendía una mercancía inmaterial muy demandada, sino que con el paso de los años
había desarrollado una dosis de elocuencia, al decir de muchos. La mayoría de mis compañeros, profesores y catedráticos solían producir en el auditorio una profunda relajación que precedía a una orquesta de bostezos, pero yo lo mantenía atento en cada momento. Por eso también sufría algo de aislamiento. La envidia jugaba un papel, claro está, pero la realidad era que en la universidad irritaban un poco mis puestas en escena. Todos sabían que había alumnos que no eran de mi clase ni de mi especialidad, que acudían a mi aula solo para escucharme. Y esto, que debería haber sido una buena noticia, no gustaba. Todo el mundo aplaudía, salvo ella, que continuó mirándome con aquellos ojos hechizados y permaneció impasible. Pero quise pensar que no porque la conferencia no le hubiera interesado, sino porque parecía estar más allá, muy por encima del resto del público, como si batir palmas le pareciera demasiado poco para expresar su parecer, o como si de alguna forma quisiera distinguirse, subrayar que ella no era como los demás, ni pertenecía al grupo. Y realmente era así. No sabría decir en qué radicaba la diferencia, pero parecía distinta, como si perteneciera a otro mundo o a otra época, o quizá a otra clase social. Yo también la miraba y ella se dio cuenta. Fuera cual fuera el mensaje, sabía que yo lo había recibido. La gente comenzó a abandonar los asientos y, como es habitual en estos casos, muchos se aproximaron al estrado para saludarme o felicitarme. Con el rabillo del ojo pude ver cómo la muchacha se ponía en pie. Morena, largo pelo negro, vestido rojo. Llevaba algo entre las manos. Me pareció que era un libro. Se acercó unos pasos y aguardó tímidamente su turno para dirigirse a mí. Yo estaba rodeado de personas que reclamaban mi atención, pero no era consciente ni de lo que me decían ni de lo que les decía yo. Estaba pendiente de ella. Quería saber quién era. De pronto me abordó una dama sesentona, pálida, maquillada, su pelo blanco recién moldeado, con muchos collares de colores estridentes y apoyada en un bastón. La dama comenzó a hablar en un tono ampuloso que anunciaba una charla extensa y tediosa. «Tengo que felicitarle», proclamó con voz chillona. «He leído la obra 3 veces y no había pensado nunca en una interpretación como la suya. Creo que tiene usted mucho mérito». Procuré con disciplina fijar la atención en ella. «¿En serio?», respondí, por decir algo. Ella afirmó muy complacida. «Yo también escribo, ¿sabe?». La miré con desesperanza y supe que no iba a quitármela de encima. Dije lo primero que se me ocurrió: «No me diga, eso está muy bien. Todo el mundo debería escribir». La dama no captó mi tono casual. De hecho, me tomó en serio. «Pues mire, he publicado, es poesía, naturalmente. En fin, no quiero aburrirle». No se preocupe», mentí e inmediatamente me arrepentí de haber dicho eso. Por lo visto, ella tomó la respuesta como la invitación a un coloquio interminable. «Ah, qué alivio. Entonces, no sé si decirle que es una poesía algo carnal.
pero solo cuento las cosas que me hacía mi difunto esposo, a quien nunca fui infiel, aunque desde luego no me faltaron ocasiones. Yo estaba obligado a ser paciente, pero la joven de rojo no. Temía que en cualquier momento se marchara, y eso fue exactamente lo que sucedió. Vi cómo abandonaba la sala y pude advertir cómo, antes de hacerlo, se volvía hacia mí para dedicarme una última mirada. Después desapareció y yo sentí una especie de desgarro, como si alguna puerta en algún lugar se me hubiera cerrado, como si una posibilidad hubiera muerto, como si el misterio sin descubrir fuera a pesarme para siempre. ¿Usted qué opina?, me preguntaba la dama de los collares. Lástima, no tenía la menor idea sobre qué debía opinar. Por suerte, Javier, mi inseparable compañero, se había dado cuenta. «Vamos, Enrique, nos esperan en la sala de prensa», anunció, apoderándose de mí abruptamente. Lo miré sorprendido, pero él no añadió ninguna explicación. En vez de eso, me empujó de forma algo brusca hacia la salida. «Disculpe, señora», añadió descuidadamente y sin la menor consideración. Al girar la cabeza, la vi detenida, apoyada en su bastón y aún aguardando la respuesta a la cuestión que yo ignoraba. «Bueno, ha sido un auténtico placer», se resignó a decir. Abandoné el local entre las risas y las felicitaciones de mi joven amigo. La inquietud que me había producido la muchacha se disipaba como una niebla que se vuelve sutil, pero se niega a desaparecer. «¿Qué sala de prensa?», le pregunté. «Venga, hombre, no seas infeliz. Te habrías quedado con la vieja marquesa de Rosaflor toda la noche dándole explicaciones y habrías terminado hipnotizado por el brillo de sus collares». Me limité a reír tímidamente. Como casi siempre, Javier tenía razón. «¿Es que no sabes decir no?», me preguntó con tono de reprobación. Lo miré con una sonrisa de oreja a oreja. «No», respondí, y ambos reímos. «¿A dónde vamos a celebrarlo?», preguntó Javier. «Bah, ¿por qué preguntas?», respondí. Los dos sabíamos en qué penumbroso rincón íbamos a terminar la noche, y allí nos encaminamos, sin que al vernos nadie pudiera sospechar sombra, inquietud o duda. Éramos simplemente dos amigos de buen humor de camino a las cervezas. En aquel paseo nocturno pensé durante unos cortos momentos que eso iba a ser todo, que el suceso con la joven de ojos hechizados carecía de importancia, o más bien que no había suceso alguno, solo una fantasía pasajera. No sospechaba que al terminar mi conferencia, al abandonar la sala y dejar allí a la dama locuaz entre las butacas vacías, estaba dejando también atrás mi vida anterior. No sabía que aquel delicado equilibrio que mantenía con el mundo iba a caer hecho trizas, que habría de experimentar por mí mismo, con dolor y padecimientos auténticos, aquella idea que tantas veces había repetido en público. En la mitad de la vida hay un bosque oscuro, y que aquella había sido mi última conferencia.